Bien, y ya estamos de regreso y estamos haciendo el recuento o el resumen de lo que nos dejó el debate presidencial del día de ayer. Si usted recién se está conectando, hablábamos de la primera tanda de Marisol Perestello versus José Luna Gálvez y de lo que fue el centro de esa discusión. Perestello señalándole a Luna Gálvez como este y su séquito se habían favorecido de las leyes consideradas leyes pro crimen por la misma fiscalía, y Luna Gálvez negando, pese a la evidencia de los votos que son públicos, que efectivamente su bancada Podemos múltiples veces ha favorecido la aprobación de estas leyes y que incluso aquella persona que él presenta como el flamante futuro ministro del Interior se favoreció con una en específico, la ley Soto de la prescripción de delitos de lesa humanidad. Pasamos a la siguiente tanda, que estuvo protagonizada por López Chau, por Lezcano y por Carlos Álvarez. Aquí los está viendo a López Chau con una cara curiosa que fue la que mantuvo a lo largo de todo el debate. Álvarez, de País para Todos, insistió en esta propuesta populista, absurda, de retirar al Perú del Pacto de San José, algo que sería, ya lo han dicho múltiples especialistas, muy difícil de llevar a cabo y además sumamente peligroso y gravísimo para el sistema judicial completamente quebrado que tenemos aquí en el Perú. López Chau se enfocó, por otro lado, en el tema de la corrupción en el Perú, pero no habló en esta primera tanda de aquello que le correspondía, que era seguridad ciudadana. Y Lezcano se dirigió directamente a López Chau y le señaló que este había sido encarcelado por robo. Escuchemos lo que le dijo. ¿Por qué el señor López Chau estuvo encarcelado, sentenciado por el delito de asalto y robo? Y no lo dijo. Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día un señor que le ha estado permanentemente mintiendo al país? O el señor Carlos Álvarez, que colaboró con Montesinos, que le hacía los sketches, porque ya lo han dicho, su secretaria de Montesinos, que le llevaba los videos para que vea, para ridiculizar a los opositores de Fujimori, a cambio de dinero, eso han dicho. ¿Se le puede creer al señor Carlos Álvarez lo que está diciendo? El señor Lezcano miente, sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio. Él más bien tiene que explicar su hoja de vida. Mientras yo protegía a los estudiantes en la uni, él cobraba su cheque de asesor del Congreso. Sí me llama la atención del señor Lezcano este ataque, porque en el 25 el congresista Ceballos fue 3 veces a mi oficina a pedir que nos aliemos con un partido y estarlos juntos en una plancha presidencial. No sé qué pasó, ¿por qué tanto ataque ahora? Y otra cosa más, no hablemos tanto de temas que en el pasado pues, suelen ser esqueletos que están allí, que saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra, gracias por sus servicios. Solamente decirle al señor López Chau que aquí está la constancia de que fue amnistiado por asalto y robo. Y yo siempre apoyé a mis paisanos cuando fueron atacados por el gobierno de la señora Boluarte, mientras él llevaba en su lista a una sobrina de la señora Boluarte al Congreso de la República. De tal manera que usted más bien es un mentiroso. Que no quiero dejar pasar, que vuelve a mentir el señor Lezcano. Yo le he preguntado, él ha sido congresista 18 años, ¿qué ha hecho por los puneños y los estudiantes en ese periodo? Bien. Nosotros hemos... Entonces, que me interrumpa, por favor. se pusieron sobre la mesa algunos temas relacionados a los antecedentes. Efectivamente, López Chau estuvo encarcelado y el delito, el que se asumió en ese momento, fue robo. Lo que López Chau ha dicho y lo que reiteradamente le decía, ¿no? Le respondía al señor Lezcano es que él argumenta que en realidad este proceso lo afrontó por ser un opositor a la dictadura de Velasco y que se trataba de una prisión política, que había sido confundido o señalado como un delincuente común. Y en el caso de Carlos Álvarez, pues sí, efectivamente le recuerda los procesos judiciales que ha tenido relacionados con Alberto Fujimori. En el 2002, Álvarez enfrentó un proceso por peculado, acusado de recibir entre $2.000 y $3.000 por colaborar con la campaña de reelección de Alberto Fujimori
a través de su programa en la televisión estatal. El Poder Judicial inicialmente lo condena a 4 años de prisión por haber recibido dinero proveniente de Montesinos, según la tesis fiscal y los juzgados anticorrupción. Sin embargo, Álvarez apela a esta sentencia y en el 2007 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema lo absuelve y lo declara inocente. A esto es a lo que se refería Lezcano cuando le hablaba a Álvarez de haber sido un aliado de Montesinos. Álvarez le responde y le dice: ¿por qué me echas esto en cara? Qué curioso que ahora sí te importe cuando hace algunos meses me dijiste para ser aliados. Y básicamente eso fue lo que ocurrió en la siguiente tanda. En cuanto a propuestas, muy poco. Álvarez insistió en este lema de mano dura, la creación de más penales, que también se ha demostrado que no necesariamente logra ser un reductor de la criminalidad directo. Y López Chau hablaba pues de la reforma policial, que sí, efectivamente es algo necesario y que lo tienen que abordar los candidatos presidenciales, mientras que Lezcano, ¿qué hizo? Pues muy poco de propuestas y volvió a mencionar a López Chau. Nos vamos entonces con la siguiente tanda. La encabezaron Fernando Popi Olivera, César Acuña y Wolfgang Grosso, que los estamos viendo ahorita en breves instantes en la pantalla. El primer knockout absoluto, y que fue un momento sin duda que va a quedar marcado en la historia, fue el que se dio en esta contienda cuando Fernando Popi Olivera acusó a César Acuña de encabezar, de ser el líder de una organización criminal llamada APP. Vamos a escuchar. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo. Señor Acuña. Bien, eso fue entonces lo que le dijo directamente sobre el partido que lidera Alianza para el Progreso. Acuña ha dicho que va a denunciar por difamación a Popi Olivera, que le habló sobre los vínculos que se le han señalado a César Acuña directamente con organizaciones criminales e incluso ya se menciona aquí al caso de los Sánchez Paredes, una familia que ha sido investigada por lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico. Se ha dicho, incluso existe un libro entero, Plata como cancha, que habla, si a usted le interesa conocer un poco más sobre este tipo de acusaciones y de vínculos que, de los que ha sido señalado César Acuña de tener presuntamente con el narcotráfico. Esto es entonces la mención que le hizo Popi Olivera en ese momento. Acuña dijo que lideraría la lucha contra la seguridad. Evidentemente lo que quiso decir era que iba a liderar la lucha contra la inseguridad y trató de poner como bandera, como una gran representación de sus campañas o de, mejor dicho, sus logros, sus periodos consecutivos en Trujillo, algo que definitivamente no lo favorecería, porque veamos cómo se encuentra en este momento la libertad desbordada de criminalidad, sicariato y extorsiones. Y bueno, Grosso, que estaba ahí un poco adicional antes de terminar con este bloque, habló de la reforma del sistema judicial. No dijo mucho más, quedó un poco como en el medio de este sánduche de dimes y diretes. Vamos a ir brevemente a la franja electoral y ya regresamos. Bien, entonces tuvimos la tercera tanda que estaba encabezada por Rafael López Aliaga, Alex González y José Williams, y que también nos dejó algunos momentos para la posteridad. Al parecer, Alex González, el exalcalde, dijo: voy a aprovechar que tengo enfrente a Rafael López Aliaga, otro exalcalde,
y le recordó, sacó una especie de planillón muy parecido a este, en el que señaló que tenía múltiples denuncias que habían sido presentadas en su contra ante el Ministerio Público. Veamos. Aquí les presento la lista Wow. interminable de denuncias ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, que tienen un nombre: el señor López Aliaga, que antes que ofrecerle algo al país... Bueno, le mostró, entonces le dijo, aquí tengo las pruebas como una persona que pretende, osa ocupar el cargo presidencial, entonces tiene este tipo de antecedentes y no fue lo único. Tuvo también un segundo ataque directo contra López Aliaga en el que le recordó, y acá se enfocó en su experiencia como alcalde de Lima. Dijo, ¿cómo nosotros podemos confiar en alguien que ha dejado el cargo antes de tiempo y que además dejó ese cargo en condiciones deplorables, dejando a la ciudad de Lima completamente abandonada? Y este supuesto hito emblemático de López Aliaga, que era el tema de los trenes y que hoy por hoy están abandonados, parte de una exposición de chatarra pura. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. ¿Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde? Nos dejó Lima, potencia mundial del crimen. Lima y los trenes chatarras y 4.000 millones de soles de bonos. ¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda, López. Bien, López Aliaga, por su parte, como mencionábamos con Alonso Cárdenas, el politólogo con quien analizábamos hace unos instantes lo que fue el debate, López Aliaga optó probablemente porque le aconsejaron, porque no suele ser una actitud muy común en él, guardar silencio, no responder ante las cosas que se le estaban señalando en ese momento, y más bien se enfocó en reiterar algunas de sus supuestas propuestas, ¿no? Volvió a hablar de este antiguo hito de reducir los ministerios a solo 6, algo que además no tiene mucha concordancia. Recordemos que él ha hablado que todos los ministerios que tengan que ver con temas relacionados a derechos humanos o a personas, los va a unificar en un ministerio de la dignidad humana, sin explicar mucho qué quiere decir eso y sin tener en cuenta lo grave que va a resultar para la cantidad de programas que albergan y llevan a cabo estos ministerios para personas vulnerables. Y luego volvió a insistir en su gran propuesta de las cárceles en la selva, que ya sabemos que es su favorita, con sus aliadas principales. ¿Quiénes? La Xuxupe, las famosas serpientes a las que ha mencionado en por lo menos 3 ocasiones en público, ¿no? Y ha dicho que ellas van a ser quienes resguarden estos penales de máxima seguridad y que eso, según su lógica, va a desincentivar la criminalidad. Y habló finalmente también de la expulsión de ciudadanos venezolanos, una propuesta que también él ha reiterado, además sin sustento alguno, apelando al populismo y a la xenofobia que suelen tener este tipo de discursos, ¿no? Alex González, bueno, ya hablamos un poco de lo que hizo, de lo que mencionó en el debate en los minutos que tuvo, no habló mucho de propuestas, se dedicó entonces a referirse a López Aliaga. Y finalmente Williams, que nos hubiera gustado verlo quizás no leer tanto, sino hablar directamente a la población, hablando de reformar el INPE y fortalecer las labores de inteligencia. Después de eso vino el bloque de preguntas ciudadanas. A cada candidato le tocó responder una pregunta que se había recogido desde el público. López Aliaga habló sobre Beca 18 y dijo que supuestamente se iba a comprometer a crear una serie de fondos para garantizar la continuidad del programa. Lescano habló de la digitalización del Estado y la supuesta compra de un satélite de comunicaciones para Internet. Y luego llegó el turno de César Acuña, en el que nos dejó también otro momento memorable, respondiendo para variar con una obviedad, con una redundancia absoluta, dejándonos la frase: para que no haya anemia, tiene que haber alimentación. Vamos a escucharlo. Era alimentación.
Por eso que nosotros vamos a incentivar, vamos a invertir en la agricultura. Pero para que haya agricultura, tiene que haber agua. Bueno, para que no haya anemia, tiene que haber alimentación. Quiso relacionarlo entonces con la fuerza que debería haber impulsando la agricultura, que de hecho es un sector bastante abandonado a lo largo de estos años y que ha tenido bastantes problemas. Ha presentado también protestas que ojalá fuese tomado en cuenta de una manera un poco más seria. Wolfgang Grosso habló de la minería ilegal y aseguró que él no iba a apoyar de llegar a la presidencia la extensión del Reinfo y de hecho que iba a anular este periodo adicional que se les dio. Luego llegó el bloque de la lucha contra la corrupción. López Chau habló sobre el Congreso y dijo que era imposible trabajar con unas ratas. Y si bien es cierto que probablemente haya apelado a esta desacreditación del Congreso, que tiene un elevado índice de desaprobación ciudadana, es complejo que se señale que no se va a trabajar desde el legislativo con el Congreso cuando es parte de lo que implica y significa hacer política. Después vino Fernando Popi Olivera, que planteó un lema, corruptos a la tumba, y anunció que iban a haber plazos para el Congreso y que supuestamente de no cumplirlos los disolverá el Congreso. Y finalmente Williams, que habló de acabar con las coimas y las repartijas. Y es en este momento que nuevamente ataca a Popi Olivera, vuelve a la contienda y se dirige directamente a Wolfgang Grosso, a quien lo señaló por haber mentido sobre conocer a Samir Villaverde y lo acusó como un candidato del narcotráfico. Vamos a escuchar qué le dijo. Hay que tener cara, Grosso, para hablar de polígrafo, donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir, mintió sobre Villaverde, un asaltante armado con el que usted se ha reunido, dijo nunca, 7 veces se ha reunido. Y además para buscar contactos que le nombren en el gobierno de Pedro Castillo, reuniéndose con Bruno Pacheco, el de los $20.000 en el water, reuniéndose con el Silva, el prófugo de la justicia del día de hoy. ¡Qué cara, señor! Yo quisiera que usted, que dice que es de inteligencia, pero que después no sabe nada, me diga durante su gestión cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas. ¿O es que usted es el candidato del narcotráfico? Hay que tener... Bien, Grosso optó por no responder y lo que le dijo es que esta iba a ser una representación de lo que sería un posible gobierno de Olivera, en sus palabras, un circo. ¿A qué se refería? Si usted se está haciendo la pregunta, a que Grosso como candidato había señalado no conocer a Samir Villaverde y fue este mismo quien lo desmintió, además con una serie de fotografías de lugares en los que estuvieron no solamente coincidiendo, sino juntos de manera física, presencial y cercana. Bien, luego de eso ya se iba llegando al final del debate. Luna anunció que iba a hacer cambios en la Constitución, José Luna Gálvez, y una reforma de la Contraloría. Carlos Álvarez, bueno, tuvo aquí otro de los momentos icónicos que hemos guardado, que también fue ya hacia la culminación del debate, en el que dejó salir aquello que él es en realidad, un imitador, un artista, y parodió a César Acuña con aquella declaración que dio hace algunas semanas en las que señalaba que él no quería ser presidente. Escuchemos lo que le dijo. No sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía, yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno, no sé qué acá, pero en todo caso, voten por País para Todos. Ay, bueno, ni los moderadores, ni los presentes, ni siquiera el aludido aparentemente podía evitar, podía contener la risa que nos dejó ese momento. Álvarez de propuestas pocón, así que quizás, ¿no? Aquí sí sacó a relucir lo que mejor sabe hacer.
la imitación artística. Los mensajes finales de cada uno para cerrar el debate, ¿cuáles fueron? López Chau dijo, esta no es una elección cualquiera, es la elección del pueblo contra las mafias y el objetivo será recuperar el Estado. Rafael López Aliaga habló de su generación, supuesta generación de empleo formal, habló de su gestión como alcalde, curioso que la use, dado que la abandonó y dado que, tal y como le recordó otro candidato, el señor Alex González, pues ha dejado más bien una municipalidad sumamente endeudada y con una serie de chatarra inservible que ofreció a la ciudadanía como un gran logro. Y bueno, finalmente habló de los 80.000 millones del Estado que se pierden en la corrupción. Carlos Álvarez habló de su poca experiencia académica, dijo que si bien no tenía títulos, tenía el cariño de la gente. Alex González habló de la vieja clase política, pese a que él pertenece a esta. Recordemos que Alex González ha sido exalcalde distrital de San Juan del Lurigancho, uno además no tan aprobado por la población de ese distrito. Poppy Olivera habló directamente de quienes fueron sus contrincantes en el debate, de un falso general, del candidato de Montesinos y del narcotráfico, precisamente lo que él les dijo a los candidatos. Luna nuevamente habló sobre Daniel Urresti, que parece ser su propuesta más fuerte. Reincidimos en esto, ¿cómo va a ser tu principal argumento o tu principal campaña el querer colocar a un expresidiario sentenciado por homicidio como ministro del Interior? Y eso fue básicamente todo lo que dejaron los candidatos el día de ayer. Hoy tenemos una nueva tanda. En breves instantes les voy a recordar quiénes van a participar, todos los candidatos, excepto Vladimir Cerrón, porque recordemos que el debate exige presencialidad y dado que Cerrón es un prófugo de la justicia, pues de presentarse sería evidentemente capturado. No va a presentarse, va a ser el único que no. Tenemos igual la lista de aquellos que sí van a participar en la tanda de hoy para recordárselo a usted, querido ciudadano, ciudadana. Hoy tenemos Charly Carrasco, del Partido Demócrata Unido Perú, Álvaro Paz de la Barra, a Ricardo Belmont, a Francisco Díez Canseco, a Fiorella Molinelli, a Armando Macé, a George Forsyth, a Carlos Espa, a Carlos Jaico, a Vladimir Cerrón, a Roberto Sánchez y a Walter Chirinos. Bien, tenemos comentarios para cerrar. Antes de despedirnos, vamos a leer algunos. Filipo dice, resulta hoy por hoy que los gobernantes antiguos, cuya permanencia fue nefasta por no haber podido instalar las bases para tener un país libre, son o fueron mucho mejores que estos. Ruth Rivas dice, ojo, hay que tener en cuenta el tiempo tan reducido que los candidatos no podían desarrollar los temas. Sí, lo dijo también el politólogo Alonso Cárdenas. El formato no ha ayudado y no favorece el verdadero debate de ideas. El pacto mafioso, dice Ruth, con Keiko Fujimori ha hecho todo para confundir. Pame atención, no voten nulo ni blanco, en eso confía la señora K. Ya lo explicamos, como el voto nulo y blanco, y lo seguiremos diciendo, ojalá más cerca de las elecciones, podría terminar favoreciendo a esos a los que usted quiere enterrar. Esa cartilla de votación parece ludo, nos dice Ledoc. Pame atención, López Aliaga, Keiko Acuña están en el Congreso gracias a los votos en blanco, nulo y viciado. Ledoc, lo que no debemos hacer es votar blanco o viciado porque eso ayuda al voto de los demás. Mejor elijamos un candidato, de preferencia uno nuevo. Listo, con eso entonces cerramos. No se olviden de sintonizar el debate esta noche para poder estar mañana aquí en Fuerte y Claro conversando sobre aquellos momentos que nos va a dejar, ojalá, un poco más a la altura de lo que debería ser un intercambio de propuestas. No se olviden, como cada tarde les recordamos, de lo importante que es su interacción para nosotros, de darle like a este programa en este momento, si está conectado o si lo está viendo en diferido, de compartir y de suscribirse. Con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.